Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. Uno bastante fuerte, no sé cómo va a ser el futuro porque verdaderamente nunca lo podemos predecir. Pero si nuestros cálculos no fallan, les vamos a estar sacando fotos con la Estatua de la Libertad porque nos vamos a Nueva York. Decidido en este video. Estamos a no sé a cuánto de Nueva York exactamente. Sí, como unas 6 horas por lo menos de New Jersey, Elizabeth, que es a la ciudad a la que vamos a ir. Sí, correcto. Vamos ahí porque uno de los integrantes del Twisted Mind Garage que conocimos en la ruta, como les contamos en el video anterior y como lo vieron en los videos anteriores. Sí, el grupo de motoqueros de Uruguay que vive acá en Estados Unidos son de Elizabeth, New Jersey. Correcto, así que vamos a ir a visitarlos a ellos y vamos a compartir un poco por ahí y casualmente estamos enfrente de Manhattan, así que vamos para allá. Y gracias a la invitación de ellos, porque si no creo que por ahí no nos animábamos a entrar a Nueva York, el estrés de la ciudad, de dónde estacionar más que nada. Recuerden que la vida en grandes ciudades, y ni hablar en Nueva York, que no sé, es de las ciudades más grandes del mundo, estar con la Toyo es muy complicado, el transporte con Avi y demás, así que por eso también nos animamos a ir. Y me animo a decir que es de los últimos destinos de Estados Unidos también que vamos a hacer. Sí, ya estamos partiendo para Canadá, así que bueno, vamos a hacer gestiones de la vida en motorhome en este preciso instante, que es ir a descargar aguas negras en un dump station que hay acá en la estación en el rest area, en el área de descanso. Donde dormimos, que es en Maryland, justo en el ingreso del estado de Maryland hay un rest area, un welcome center que se le dice. Y vamos a aprovechar que hay un dump station ahí. El dump station es donde se tira el popó y el pipí. Acá la tenemos a la dama metida en el asiento de adelante. Está recontra abrigada, como pueden ver, con 2 abriguitos. Porque el otro día tomó frío y a la noche tuvimos baile, ¿no? Con la dama. Sí, está con tos, así que tenemos que resolver ahora. Me parece que está con hambre. Pero más el que con hambre tos. nunca se le va. Tenemos que resolver, ya hablamos con Pedro, un genio, nuestro veterinario de Buenos Gracias, Aires. Pedro, te queremos Siempre tanto. Nos ayuda y nos da tranquilidad a la distancia. Y ya nos mandó algunos medicamentos para comprar, que vamos a ver si los conseguimos para no tener que ir a un veterinario acá para que los recete. Vamos a ver ahora cómo lo resolvemos. Pero en el día ya se le pasó la tos, le dimos tecito de manzanilla. Sí, tremendo. Yo la saqué a caminar ahora para buscar el dump station. Todo eso no tosió nada. Pasaron los perros, ladró a todos los perros. Está a 0 kilómetros parece. Pero bueno, sí o sí tenemos que darle el tratamiento por las dudas, porque tiene que estar bien para el frío que va a venir más arriba. Hice pancitos caseros, mate listo, vamos a arrancar. Seguimos ruta por la I-95. Tenemos a destino unas 240 millas, que serán unas 5 horas para nosotros, ¿no? Mínimo. Sí, mínimo 5 horitas por ahí, yo creo. La Toyo estacionada. Miren qué lindo barrio. Llegamos acá a la casa de nuestros amigos uruguayos, a la casa de Santi. Y por acá vamos a estar estos días. ¡Wow! Llegamos muy cerquita. Estamos en New Jersey. Elizabeth es la ciudad en la que estamos. Y bueno, lo más lindo es esto. Saber que llegamos a un lugar y que alguien nos está esperando para nosotros es muy, muy lindo. Amamos compartir, lo saben, así que van a ser días muy lindos. Papá, nos quedamos en Nueva Jersey acá con la banda oriental del Uruguay. A vivir se queda, ¿no? Muchísimas gracias, chicos. Esto es, miren, voy a hacer ahí un vuelo aéreo de dron. Uy, se me derrite el teléfono. Ahora que se fue el humo, firmá. Ahora que se fue el humo, es verdad. Miren qué delicia. Bueno, gracias ahí por... Es tremenda la mesaza que tenemos por acá. Está... Las empanadas no llegaron a video, hubo de todo. Y acá está casi toda la familia reunida. De verdad, gracias a todos. La banda de Uruguay, me saco el sombrero, la verdad, unos genios. ¿Estás contenta, mi amor? Tenemos que mostrarles una bolsa
Ya les vamos a mostrar. Impresionante. Miren la sonrisa de Aldana, no le entra en la cara. Miren qué cara de sueño después de la bomba de asado de anoche. Impresionante. Gracias a la gente siempre de Uruguay que nos mima tanto. Y cuando digo a la gente de Uruguay, digo, bueno, particularmente acá los chicos de New Jersey que nos están nada, increíble todo, ahora les vamos a contar. Pero más allá de eso, tuvimos amor uruguayo en todos lados, en México. Bueno, en cada país fuimos conociendo uruguayos que siempre estuvieron ahí para dar una mano, hermoso. Siempre nos trae buenos recuerdos porque hace 5 años y medio viajamos y arrancamos por Uruguay, fue nuestro primer país en recorrer, así que nada, siempre tenemos buenos recuerdos de allá, amistades, todo, entonces todo. Siempre es lindo con los uruguayos compartir para nosotros. Y nos levantamos hoy bien tempranito, a las 5 y piquito de la mañana, porque aprovechamos, uno de los chicos trabaja en Nueva York, pleno centro, ahí en Manhattan, donde queremos ir a recorrer. Así que dijo, chicos, ¿por qué no aprovechan? Vienen conmigo y no tienen que tomarse el tren y demás. Y nos viene súper bien, más que nada por Abby. Abby ya está mejor, está en tratamiento. Por suerte también estamos contentos con eso. Sí, aflojó un montón. Y bueno, vamos a aprovechar a recorrer Manhattan entonces. Impresionante, gente. Abby por América, llega a Manhattan. La verdad es como que verdaderamente estas cosas cuando llegas así a estos lugares, viste un poquito de... Agarra así como una cosa que es como... No lo puedo creer, así que hayamos llegado manejando hasta acá... Es como cuando llegamos a Río de Janeiro, ¿no? Así sí, ciudades son cosas icónicas que a veces uno lo ve en las películas, lo ve en la tele, lo ve todo... Y siempre es lejos, o sea, uno lo ve y seguro es lejos y de pronto estamos acá. Gracias, Toyo, por traernos. Gracias, también. Toyo, por traernos. Impresionante. Bueno, vamos a estudiar un poquito el recorrido porque la verdad nos tomó todo muy así de sorpresa y yo no pude leer nada. Bueno, Diego ya conoce Nueva York, pero yo no, va a ser mi primera vez. Pero la que lee y estudia sos vos y la que da los datos importantes sos vos. Diego no se debe acordar de nada. Yo estaba caminando por acá, no entendía mucho, era solo caminar y hacer así todo el tiempo. Así que ahora, bueno, vamos a buscar eso, que es de nuestro interés para poder recorrer hoy. Bueno, gente, acá estamos, todavía no vamos a gritar, no lo vamos a así como a anunciar y volvernos locos. Porque, bueno, dale, mirá. Bienvenidos a Nueva York, gente. Estamos acá en un carrito callejero comprando el desayuno. Esto es algo muy típico de Nueva York. Sí. Y nosotros preguntamos como, bueno, ¿cuál es? Estamos acá con los chicos todavía, decimos, ¿cuál es como el desayuno tradicional? Queremos eso. Y era un bacon, egg and cheese, o sea, panceta, huevo, sí, y queso. Así que estamos esperando eso. Nosotros nos trajimos, tradicional es el café, pero estamos con mates. Sí, y mirá para arriba, Para arriba, uno está así. Mirá esas cosas, se pierden los edificios, se pierden en las nubes. Eso sigue para allá, para arriba un montón. Una locura, gente. Abby por América llegó a Nueva York. Muy bien, Abby. Tenemos comidita para vos, mamá. Primera parada, vinimos al Central Park. El día está horrible, o sea, no se ven ni las... De tanta niebla no se ven los edificios para arriba, parece que se meten en el cielo directamente. Por eso dijimos, bueno, vamos a caminar un poquito por el Central Park para que camine Abby y demás. Acá estamos en el icónico Central Park de Nueva York. Lo más curioso que tiene, creo, es que sale en muchas películas, ¿no? Entonces uno camina por acá y, no sé, le recuerda a películas, no puntualmente cuál, pero como muchas películas de acá de Estados Unidos, ¿no? Parece un set de grabación de un estudio de tele, no parece, no sé, un parque, como que lo viste tantas veces en la tele que... O sea, la que se me viene automáticamente a la cabeza es Mi Pobre Angelito. Ahora voy a buscar la parte de la película cuando está acá y se le traba el pie y corre la paloma y toda la historia. A ver si encuentro el lugar y voy a recrear y voy a actuar como si yo fuera Macaulay Culkin. Vos tenés que ser la vieja de las palomas. La verdad que sí, debe ser muy importante para la gente que vive acá, imagínense.
en esta ciudad de tanto cemento, tener este pulmoncito de verde debe ser muy importante. Y leíamos que esto es artificial, o sea, naturalmente no es que acá crecieron así estos árboles, fue todo plantado y diseñado para tener este parque en la ciudad en su momento, y hoy es lo que es. Que perdón, enganchándolo con el video de la mansión Biltmore, Sí. la persona que diseñó los jardines, ¿Acá? claro, la persona que diseñó acá, el arquitecto que estuvo trabajando en todo el diseño de esto, es el mismo que también estuvo trabajando Sí, que allá. era como un arquitecto icónico para esa época. ¿Será que se le complicaba llegar a fin de mes al arquitecto ese? No creo. Hay muchas partecitas para caminar, o sea, es gigante el parque. Nosotros vamos a recorrer, la verdad, un poquito para poder solo conocer, que ahí esté un poquito en el verde, y ya ir para el otro lado para que no se nos haga el día muy largo. Y bueno, después hay puntos icónicos, ¿no? Como una parte donde vivía cerca John Lennon. Bueno, como esos puntos muy tradicionales para visitar. Estamos ya en la Quinta Avenida, vamos a ir caminando para la zona donde se visita todo, ¿no? Los edificios. Vamos a ver si con la niebla se ve la Estatua de la Libertad. Si no, vamos a volver mañana por ahí que hay más solcito también, Sí, pero hoy vamos a ir igual. Es que hay mucho para ver, o sea, está Wall Street, está toda la parte del el World Trade Center no está más, pero hay cosas para ver ahí, ya vimos muchas esculturas. Ahora estamos viendo que lo que les quería mostrar, algo muy icónico que identifica Nueva York, ¿no? Que son estos vapores que salen de las alcantarillas. Miren qué loco, ay, hasta me da cosita respirar eso. Pero en cada esquina sale ese vapor y miren allá, qué cantidad. Y yo lo vi hoy, no sé si por el clima hoy en particular, pero lo vi también en las puntas de algunos edificios. Allá, por ejemplo, se ve, bueno, no se ve tanto en la cámara, pero sale vapor por todos lados. Debe ser la liberación de los aires o no sé, las calefacciones. Esto creo que viene de las alcantarillas directamente, o sea, acá está el vapor de las personas que se están bañando, que el agua caliente tira vapor. No más ni Sí. menos que eso, así que Entonces lo de los edificios es lo mismo. debe ser, yo creo que sí. Lo tiran para arriba. Sí. Uy, viene para acá. Corramos. Llegamos a la Biblioteca Pública de New York y quien ve estas escaleras y este escenario puede decirnos ahí en los comentarios qué películas le recuerdan. Por un lado nosotros podemos decir Casa Fantasmas. Casa Fantasma, sí, y no sé si alguna otra, pero seguro. Hay varias. El Hombre Araña también recuerdo, y Gossip Girl, por ejemplo, una serie que yo miraba, también recuerda mucho acá. Llegamos al Times Square, tan icónico, que sería como la parte comercial, ¿no? De Nueva York. No sé exactamente, medio que por allá atrás pasamos una parte que era más como de venta de mayorista de joyas, como que cada sector tiene su área, vamos a decir, ¿no? Sí. Cada Esa es como la parte comercial turística, ¿no? Mezclado con Esto es una cosa rarísima. comida, porque, con bueno, teatro, que tenemos Broadway que pasamos recién atrás. de hecho, acá están todas las... Ah, no, perdón, en la calle de allá están todas las obras famosísimas de Broadway. Por acá, bueno, como se ve, todas las pantallas iluminadas. Esto es una locura, Sí. o sea, hay gente de todas las naciones, es impresionante. Acá empieza, o sea, ahora vamos a ir a grabarles y a caminar todo por ahí, donde se pone más todo iluminado. ¿Y vos te vas a comer un pancho? Y este lugar te da hambre hot dog, de panchito, porque sí, es Ahí. como muy tradicional. En los carritos creo que generalmente son árabes, hindús, no sé qué son los que te sirven los hot dogs acá, los panchos. Así que me voy a comer un panchito neoyorquino Y seguimos. Caminando. Como gran fan del cheesecake, no podía no comprarme una porción de cheesecake
en Nueva York, que es donde nació el cheesecake, así que... Un cheesecake New York style tiene ahí. Está contenta, mirala. Contentísima. La comida es lo único que la pone feliz, me parece, Aldana. A los dos. A mí también. Sí, nos gusta probar. Es muy, muy bueno. Es muy bueno, muy rico. Buen provecho, mi amor. Disfrútalo. Por hoy, día terminado. Mañana vamos a volver para ir hacia la punta sur para ver la Estatua de la Libertad y demás, que mañana se espera solcito, así dijimos, mañana tranquilos volvemos para hacer lo que nos falta. Y miren qué bien que estamos tomando unos matecitos en la Torre de Trump. Tiene acá todo este sector. Así que... ¿Qué? Ah... con galletitas argentinas, ojo con la vida. Así que así estamos. Y estamos ya por volvernos, estamos esperando a nuestro amigo. Y como él viene y acá, trabaja acá, con él vinimos y ahora con él nos volvemos. Para volver, ver si a la noche hacemos alguna cosita por allá. Y mañana volver a recorrer lo que nos queda con solcito. ¿Cuántos kilómetros caminamos hoy, mi amor? Hoy 14 kilómetros hicimos. Nada más y nada menos. Buen día. Abby está muchísimo mejor, ya sin tos, ahí está en reposo todavía, durmiendo. Está haciendo fiaca la vaga. Sí, yo vengo atrás acomodándome a dormida también, porque anoche el día terminó tarde, nos encontramos después con toda la banda. Hermosa de los chicos de las motos. Tremenda, sí. Son unos genios. Fuimos a cenar juntos, ni grabamos, porque la verdad que charlamos tanto, todo se pasó la noche. Hay registros, hay algunas fotos que ya nos han pasado, así que la dejamos ahí. Sí, lo único, la pasamos muy muy bien. Y ahora nos estamos yendo a... Nos estamos yendo al taller de los chicos, que vamos a ver, porque tal vez nos dan una mano, en realidad no tal vez, nos van a dar una mano para resolver este tema de las luces, que yo las tengo encendidas, aparentemente por un problema eléctrico, vamos a decir, pero ese problema eléctrico, que obviamente es como, che, flaco, tenés un problema con el alternador, no te está cargando, cuando nosotros lo pedimos, está cargando. Viene de una historia muy larga de Costa Rica. No importa. O sea, son solo las luces que marcan. Después está todo bien, pero las luces quedaron prendidas. Entonces debe haber, lo que nos explicaban es que debe haber alguna masa suelta. Saben que yo voy aprendiendo poquito a poquito de las cosas. En la eléctrica de la parte de adelante yo nunca había metido mucha mano. Entonces cuando me dicen que está fallando la masa, le pregunto a Aldana si hay pizza. Es como que, ¿masa para qué? ¿Vamos a hacer facturas? ¿Qué masa? Y en la eléctrica nunca tampoco nos sentimos cómodos de meter mano. O sea, como la camioneta venía andando bien, siempre dijimos, che, hasta que no encontremos a alguien que nos dé confianza y demás, vamos a dejarlo así, que igual anda. Sí. Pero ustedes siempre nos dejaron comentarios que ustedes son muy hay mucha gente detallistas, porque los ven, eso cuando yo grabo así de atrás, ven las lucecitas y me dicen, chico, tienen esa luz prendida del tablero. Sí, tranquilos, no es por el freno tiene el líquido completo, el alternador está cargando. Bueno, esto pasó hace, ya les digo, en Costa Rica, sí, varios años. Pero como vimos que todo funcionaba, dijimos, equipo que gana no se toca. Vamos a ver si hoy, ¿qué? No, iba a decir, lo único importante de resolverlo es porque si mañana la camioneta me tiene que avisar que, no sé, se me vació el líquido de freno, pasó alguna cosa, estas luces ya están prendidas, entonces no tengo alarma si estoy teniendo, por ejemplo, un problema con el freno, o si realmente el alternador deja de cargar, tampoco me voy a enterar porque no va a decir nada. Vamos a ver si hoy podemos resolverlo y vamos a llegar al taller de la verdad que sería bonito, porque verdaderamente creo que es lo único que hoy nos hace ruido en la Toyo, que nos gustaría resolver, y que bueno, vamos a ver qué pasa, pero ahí les mostramos cuando llegamos. Deseenos suertes y que podamos ahí resolverlo y seguir viaje pasado mañana. Llegamos al taller acá de los uruguayos. Ellos son hermanos y tienen el taller hace 30 años. Yo me estaba bañando y demás, no di tiempo a grabar nada. Si ven la Toyo ya está ahí adentro, tuvieron ahí que colgarse atrás para que pase, porque el aire pasaba justito, unos genios. Y ahora les voy a mostrar, porque entre que yo bajé, me sequé el pelo y demás, ya estaban arreglando el problema ese de las lucecitas que nos encendían. Así que voy a entrar y voy a aprovechar a chusmearles un poquito cómo va todo.
acá tienen un sector donde hacen todo el tema de llaves y nos hicieron llaves de repuesto. Yo no sé si vieron que ya estuvimos perdiendo llaves y demás, así que ahora tenemos extras, unos genios. Estoy muy contento con todo lo que está pasando, pero lo que más me gusta es que para meter mano y para hacer todas las reparaciones que están haciendo, se están estudiando todos los planos eléctricos para chequear a ver exactamente cómo es, y cada cosa que chequean van, miden. ¿Viste cuando decís como, ya está, o sea, sí, la solución va a llegar? De hecho ya detectaron, las luces se quedaron prendidas porque había un fusible que se había quemado, importante, pero ese fusible se quemó por algo y tal vez asociado a esa luz que antes destellaba. Así que ahora están trabajando en el descubrir qué es lo que está pasando ahí, pero bueno, parece que vamos a llegar a buen puerto, estoy contento. Y lo bueno también que los diagramas de la eléctrica y demás nos dieron una impresión para guardarla junto con el manual, así que todo, así que con completísimos. Eso, yo ahora lo que estoy tratando de hacer es prestar atención para aprender, ¿no? Cómo se leen esos circuitos, porque no es que dice como un manual de instrucciones donde uno dice ponga acá, saque acá, son todo simbologías y cosas, pero bueno, voy a intentar aprender algo, no me distraigan. Impresionante, gente, la verdad, cuando uno tiene los manuales correctos, los sistemas de cables y empieza a entender todo lo que hay acá, es cuando empieza a encontrar cochinadas. Evidentemente, este conector, acá haciendo las mediciones y tal, se dieron cuenta que esto estaba mal, estaba jodiendo, y por eso es que había acá algunos cables que iban para el otro lado, que era medio raro, pero bueno, esto es una buena noticia, estamos trabajando sobre esto para que quede todo bien, y a partir de ahí creo que puede que encontremos la solución a todo. Vamos a ver cómo sigue, pero por lo pronto estamos como bueno, yo estoy re feliz de que ya descubrí algo que me venía ahí volviendo loco ya de hace tiempo. Alegría. Efectivamente, gente, esto estaba haciendo un contacto horrible, miren, hasta se habían derretido los conectores. Qué locura, qué bueno que se encontró, qué bueno que acá la gente es consciente y sabe lo que hace, así que nada, buena onda, vamos por la solución, gente, vamos. A ver qué les parece este tablero. La Toyo ya está en marcha, no sé si la escuchan. Y ya no tenemos más luces, gente, ya está resuelto aparentemente el problema. Ellos me dijeron probala primero, tranquilo. Ya no hay más luz en el tablero, gente, qué alegría, no lo puedo creer. Impresionante, miren, sin luces, feliz. Y con nuevo bocina que ahora anda bien de nuevo, porque esta andaba, pero dependiendo de cómo estaba la posición del volante, no sonaba, y ahora anda de nuevo, así que la Toyo está flamísima, no flama, impresionante. La Toyo ya está fuera del taller, High Tech Alarms, nos salvó la vida, ahora ya estamos listos para la ruta. Impresionante, gente, no lo puedo creer. En New Jersey, Nueva York, quien esté cerca, ya saben dónde tienen que venir. En serio que nos tuvieron una paciencia, a mí preguntando, dándole vuelta a las cosas. Nada, impresionante. Acá estamos, ya está, sale la Toyo a las pistas, no lo puedo creer. Estoy muy contento, muy animado. Impresionante, no lo puedo creer. ¡Tarán! Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, Santi nos invitó a desayunar y a ver, bueno, un desayuno aparte súper especial, media luna. No. Así que ¿Cómo no hay mejor manera de empezar el día. ¿Cómo nos están malcriando por acá? Este señor no para, loco. Gracias, Santi. Sos un crack, sos un grosso. Bueno, pará que todavía no mostramos. No, y le dijimos que vamos a llegar, en vez de en la Toyo, rodando después de... Sí, no, a Alaska vamos a llegar rodando. Vamos a tener que reforzar los amortiguadores, pero... Vinimos a ver una vista de Manhattan como panorámica del otro lado de New Jersey. De la a ver, pará que voy a... increíble para Mirá. poder
tener como el contexto de cómo es Nueva York, ¿no? Che, vamos a dejar las coordenadas en la descripción de este punto, porque verdaderamente miren qué vista tenemos de Manhattan, lo que es. Y llegás acá manejando sin demasiado problema. Hay lugar con línea blanca para estacionar acá, o sea que se puede estar un buen rato. Y lo bueno Estamos es que bien. cuando uno recorre Manhattan es como que va caminando y va viendo los edificios así para arriba. Acá podés realmente verlos, de cuando los viste de allá, ver cómo son realmente las estructuras, y decir, ay, yo lo vi ese de tal manera y ahora puedes comparar todos, es increíble. Así que mi amor, ya sabes, en la descripción del video vas a tener que poner las coordenadas de este punto porque es súper recomendable. Es, bueno, esta vista, miren lo que es. Nueva York, ahí. Manhattan es la isla que nunca duerme. Solo tiene 22 kilómetros de largo, pero más de 1.600.000 personas viviendo. Acá cada metro cuadrado vale una fortuna y los rascacielos compiten por tocar el cielo. Si te parece que todo va rápido es porque sí, la gente camina más rápido que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Manhattan tiene más de 20 puentes conectándola con el mundo. Dicen que si podés lograrlo en Nueva York, podés lograrlo en cualquier lado. Pero después de un día por acá, lo que más vas a querer encontrar es un buen lugar para descansar. Último día en Nueva York. Tenemos que seguir ruta, pero hoy Santi nos trajo acá a recorrer el sur de la isla de Manhattan, que nos faltaba todavía. Estuvimos súper entretenidos ahí compartiendo con esta banda uruguaya que, si les soy sincero, se repite otra vez la historia, como siempre en el viaje, de los lugares con que compartimos con la gente, es lo que más nos llevamos del lugar. Sí, Nueva York es lindo, es una ciudad increíble y demás, pero lo que más vamos a recordar de acá es haber compartido con ellos, así que eso nos pone muy feliz. Pero bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por acá y vamos a conocer esta parte tan tradicional de Nueva York. Nos estamos yendo de New Jersey, de Nueva York. Es momento de agradecer, es momento de agradecer, sí, no otra otra cosa. vez. Impresionante, impresionante. Nos hicieron sentir muy bien por acá, no se puede creer. O sea, Sí, fueron cuesta muy irse. lindos todos. Los amigos de los chicos que conocimos nosotros, unos genios también. Los Todos. amigos de toda la comunidad uruguaya que hay acá. Así, mirá. Vamos Sí. arriba a la celeste, me vuelvo loco. Nos vamos así un poco tristes. Hay que seguir viaje y los días están cortitos para cambiar de país. Si no, nos quedaríamos muchísimo más Sí, y eso sí, nos sí. deja así el corazón un poquito como arrugado. Pero felices de que al final nos animamos a venir para acá, a pasar por acá, a conocer más a este grupo hermoso que Impresionante. nos dio literalmente la ruta. La verdad, agradecemos esa vez que fuimos a cargar gasolina. Y aparte nos vamos recargados no solo de energía, de mucho amor. Miren esas dos bolsas por allá con cosas argentinas, Son cosas bolsas del amor uruguayas. esas. Miren esto. Por acá, ya no sé ni dónde guardarle tanta cosa. No, También se acercó Pepe de representación de Ecuador. Acá la comunidad latina está full, así que tenemos acá en la heladera un encebollado esperándonos. bien tradicional de Ecuador. Nos regaló también para levantar los pelitos de Abby. Ya Miren. estuvimos dándole, muy buena. No. Así que nos vamos de esta zona, la verdad que súper recargados para darle si el último empujón hasta Alaska, donde sea ahora. Sí, la banda de New Jersey, voy a decirle que nos metió la energía que necesitamos para llegar firme, duro y parejo hasta Alaska sin problema. Pará, y agradecer también a la gente de High Tech Alarma, Frank, a Sí. Víctor, a todo su equipo que dejaron la Toyo hecha. Está hecha una seda, o sea, ahora está encendida la Toyo y no se No, escucha la nada. Toyo está que suavecita. ni se imaginan. Wow, Ajá. gracias a todos. O sea, van a ser, si fueran 10 minutos de agradecimiento, vamos con 10 minutos de agradecimiento. Es tremendo. Sí. O sea, gracias. Nos vamos felices a la ruta. Vamos a meterle hoy un poquito de ruta. Con destino a Vermont, pero hoy sí vamos a ver dónde paramos. Va a ser Sin sorpresa apuro. para nosotros y para ustedes. Gira a la derecha con dirección a Broadway Avenue. ¿Qué
¿Qué traes ahí, mi amor? Y ahora sí se completa la línea de banderas. Aleluya, aleluya. Después de mucho tiempo haber pasado por Guatemala, ahora sí tenemos nuestras banderitas. Para los que no saben, nosotros vamos pegando las banderas en cada país que entramos, las tenemos todas desde que salimos de Argentina. Y la de Guatemala nos había pasado que nos había quedado acá antes de pegarla y se nos voló en la ruta por la ventana y no la encontramos más. Y hace tiempo que tenemos que imprimirla. Y ahora dijimos, si llegamos a entrar al próximo país, que va a ser la última bandera por pegar, y no tener la de Guatemala, somos unos pichis. Somos malísimos. Así que antes de seguir viaje, hicimos... Sí, imprimimos las banderitas de Guatemala, acá que eran de la gente de JNB Printing que nos dio una mano ahí. Sí. Y dice, ay chicos, no me convence mucho el color. No, bueno, llévenselas que yo quiero que tengan completas las banderas. Así que, ¿y sabés de dónde eran? De Ecuador, gente de Ecuador. Así que, qué genios. Otra vez Ecuador ahí, echando la mano. Esta se va a pegar ahora cuando deje de llover y nos queda una última bandera si llegamos a entrar al próximo país. Pero ahora hay que hacer ruta Vermont todavía. Que no se vuele la bandera, mi amor. No, esta la vamos a guardar bien. Vamos para Vermont. No puede haber situación de ruta más perfecta que para argentinos y para uruguayos, imagino yo. También. Que lluviecita, matecito. Y miren esto, amigos. Esto es como sentirse en casa. Estas facturas uruguayas que ellos le dicen bizcochos. No podemos sentirnos mejores, como estar en las rutas de Argentina, de Uruguay, con matecito. Está divino. Como estar en casa, realmente. Está divino. Gracias, tío Pablo, ahí que se puso con las facturitas también. No, si te digo que estos uruguayos no pararon de... Yo no sé cómo hicimos para irnos, la verdad. De mimarnos. Impresionante. Tenemos un stock. No, pero esto es impagable para nosotros. Venimos subiendo, acá ahora vamos a bajar, pero subimos lindo, Estamos cruzando la Stone, ¿cómo te dije? No te entendí. Stone Mountain. Ok. Stone es tormenta, ¿no? Sí, montaña tormenta, algo así. Sí, y estamos en el estado de Nueva York todavía, así que ahora toca bajar, pero bueno, ya veíamos acá unas pistas de esquí que no se llegaba a ver por la niebla. Pero bueno, la subimos y ahora la estamos bajando. Señoras y señores, buenas noches para todos. Estamos ya estacionados y la verdad yo me siento afortunado de cómo estamos, porque afuera en este momento hace mucho frío. Sí, va a ser unos 3 grados, se espera agua-nieve para esta noche. Sí. No nieve, pero estaba como lloviendo y por el frío me imagino hace esa agua-nieve. Ya estamos en Vermont y como decía Diego, paramos, estacionamos, estamos en la puerta de un Walmart calentando el encebollado de Ecuador que nos dio Pepe. Acá el pollo que nos dio Santi también, así que no tuvimos ni que cocinar y espectacular. Estamos calentitos con la calefacción, así que contentos. Y bueno, dejamos atrás Nueva York, ¿no? Un estado y la ciudad de Nueva York que la visitamos y para mí superó un poco las expectativas en el sentido de que no era lo que esperaba o no era lo que esperábamos. ¿Por qué? Para mí, porque yo iba a Nueva York como decir, bueno, conocemos la ciudad rapidito y seguimos de largo y al final no resultó como esperábamos porque conocimos un montón de gente hermosa. Yo tenía más ganas de estar compartiendo con la gente que de recorrer la ciudad. Entonces, no sé, como que quedó chica la ciudad para la hermosa gente que conocimos en estos días ahí por New Jersey y por Nueva York. Sí, claramente lo mejor de esta escapada hacia Nueva York fue la gente que conocimos. Sí, entonces realmente no solo que no era lo que esperábamos, sino que superó todas las expectativas de haber pasado por ahí, así que estamos muy contentos de ahora haber dejado Nueva York con todos los lindos recuerdos que vamos a tener de este estado y de esta ciudad. De New Jersey, porque en realidad compartimos más en New Jersey, sí, es el claro. estado de al lado, ¿no? Sí. Pero vamos a comer y este capítulo se está terminando, este episodio, ¿no? Sí, vamos a
comer algo, acostarnos y mañana será otro episodio y otro día de ruta y último estado por recorrer, creemos acá en Estados Unidos, que es Vermont. Así que los esperamos en el próximo.